Buenas tardes con todas, con todos. Qué bueno que están aquí acompañándonos todavía. Sabemos que no es la hora más adecuada, así que nuestros panelistas van a tener una participación muy activa para que ustedes también los puedan atender y escuchar. Y estamos muy contentos de estar aquí porque nuestro tema es salud en torno a la relación que el cambio climático tiene y su efecto en ella, ¿no? Muchas veces separamos estos dos temas. Pensamos que no tienen mucho que ver, que si hablamos de salud, hablamos de centros de salud, de las vacunas, de los medicamentos, y no vemos cuánto los efectos del cambio climático en el ambiente, en nuestros medios de vida, en la vida de mujeres y hombres, está incidiendo para tener una forma de vivir, de enfermar y de morir, ¿sí? Y desde esa perspectiva vamos a conversar hoy y estamos muy contentas, yo estoy muy contenta de tener a mis tres compañeros aquí, a los que voy a presentar, porque además de cada uno tener su experiencia, su formación, su trayectoria, son parte de un espacio que reivindicamos y por el que estamos también hoy aquí, que es la Mesa de Vigilancia Epidemiológica de la Frontera Norte, ¿no? Desde ahí quiero presentar a un compañero que esta vez no pudo venir desde estar de manera presencial, pero va a estar de manera virtual, que es Javier Villaverde, representante del Departamento de Asesoría Regional y Empresas del Fondo Ecuatoriano Popular Un Progreso, que es también parte de la organización de este evento. Javier tiene más de 40 años de trabajo en desarrollo social dentro de Ecuador, a donde llegó en 1981. Por 26 años se desempeñó como coordinador nacional de programas y proyectos del FEP. Ha sido asesor de Codesarrollo y miembro de la Comisión de Justicia y Paz. Ha sido capacitador, formador social y coordinador del FEP Lago Agrio y Coca por 8 años. Ha participado en 15 conferencias nacionales e internacionales sobre finanzas populares, cooperación internacional, desarrollo, ALCA, migración y realidad amazónica, y brindó asesoría a más de 50 instituciones públicas, privadas y fundaciones en estos temas, ¿no? Javier no está en este momento, pero es parte también de este panel y de nuestra mesa y vamos a mirarlo de manera virtual en un momento. Luego quiero presentarles a Marcelo Aguilar. Marcelo es médico, epidemiólogo, es comprometido con la salud de toda la población y sí quiero hacer una referencia especial a su trayectoria porque queremos compartirles no solo nuestros sentires, sino también una información especializada que dé cuenta de lo que estamos haciendo. Y quiero compartirles todo lo que Marcelo ha hecho. Como les decía, Marcelo es doctor en medicina y cirugía. Ahí ese doctor serio que ven ahí de camisa verde. Él es Marcelo Aguilar. Levante la mano, doctor, por favor. Se graduó en la Universidad Central, que amamos profundamente, la Universidad Central del Ecuador. Obtuvo su maestría y PhD en el Instituto Osvaldo Cruz, Fiocruz en Brasil durante la pandemia. Culminó el postdoctorado en salud colectiva en la Universidad Andina Simón Bolívar. Trabajó por 18 años en el Ministerio de Salud como funcionario del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical, Leopoldo Izquieta Pérez. Ocupó los cargos de Director Nacional de Epidemiología, Director Nacional de Promoción de la Salud, fue subsecretario, viceministro de Salud y Director Nacional del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical, Leopoldo Izquieta Pérez. Sus investigaciones abordan de forma integral e innovadora la comprensión de enfermedades transmisibles, así como su prevención y control. Se ha desempeñado como consultor internacional
y fue representante del Organismo Andino de Salud, del Convenio Hipólito Unanue y el Proyecto Control de Malaria en las Fronteras en los países andinos con las comunidades PAMAFRO. Fue miembro del Comité de Enfermedades de la Pobreza de la Organización Mundial de la Salud y ha liderado la contingencia del fenómeno del niño en el año 97 y 98 y la pandemia por H1N1 en el 2009. Se consolidó durante la pandemia por COVID-19 como uno de los mayores líderes de opinión en salud pública y problemas sociales en el Ecuador y es reconocido como tal en varios países de la región. Larguísimo, ¿verdad? Espero que asimismo sí, cosa de viejos, dice él, y coincidimos, ¿sí? Luego quiero presentarles a Alfredo Amores, que está calladito ahí en esa esquina. Alfredo también es médico y ahí es que ratificamos, ¿será que la salud es cosa de médicos? Esperemos que no, ¿sí? Pero Alfredo también es médico, tiene una larga trayectoria de trabajar en la Amazonía, es especialista en los temas de servicios de salud, en atención primaria de salud y es magíster en salud pública. En sus distintos cargos ha sido el responsable de coordinar la implementación de políticas interculturales en salud, así como en la elaboración de lineamientos e insumos para el diseño de sistemas que permiten el monitoreo y la evaluación de la aplicación de políticas públicas y ejecución de planes y proyectos de interculturalidad en salud a nivel nacional. Y quiero presentarles al más joven de nuestros integrantes de la mesa. Él es José Irumenga. Es líder de los jóvenes Guaorani en defensa territorial y conocedor de saberes ancestrales en medicina territorial. Tiene una formación en administración de empresas y actualmente desde su comunidad Tigüino Guaorani, es coordinador local de campo de parte de la Fundación Ríos en esta comunidad. Y ahora les vamos a pedir a nuestros participantes en esta mesa que puedan compartirnos sus experiencias, sus vivencias, también sus investigaciones, sus reflexiones frente a esta relación salud y cambio climático y sus efectos. Hoy comentábamos antes del panel que estamos viendo solo los efectos. Creo que sería muy bueno que pudiéramos analizar frente al cambio climático, las causas y sus afectaciones. Así que desde esa invitación vamos a escuchar primero a Javier y les agradezco mucho a las personas que están organizando que por favor puedan poner el video que Javier nos ha compartido ya que él quería participar activamente en este espacio. Buenas tardes a todas y todos. El tema que voy a tratar es un tema introductorio en esta mesa que trata sobre la medicina ancestral desde las cosmovisiones de las culturas y nacionalidades amazónicas ecuatorianas. En este tema solo trataré tangencialmente el tema del cambio climático y su influencia en lo mismo. Voy a comenzar recogiendo un relato que es de Nkeri, un Pikenani Guaorani del año 2020 y que nos habla sobre la creación de acuerdo a la cosmovisión de esta nacionalidad. Mucho tiempo atrás, cuando todavía no existía nada, Nguegongi, el abuelito creador, comenzó a hacer las cosas que ahora vemos. Hizo las aguas de los ríos y lagunas, creó la selva con todos sus árboles y plantas. Luego comenzó a crear a los animales, los buenos, como las guanganas, las pavas, paujiles, tucanes, papagayos y monos. Pero creó también a los animales que pueden hacer daño, como el jaguar o las culebras. Después de esto se vieron peces en las aguas y también lagartos y charapas. Y cuando el jaguar nos dio a luz, aparecimos nosotros, los Guaorani. Y también quiero recordando las 11 nacionalidades que reconoce en estos momentos la Confeniae en la Amazonía. Comencemos por los Aí, los Cofanes, los Siecopay o Secoyas,
los sionas, estos dos últimos pueblos pertenecientes al grupo de los tucanos occidentales, los quichuas amazónicos, los andúas, los ápara, los shuar, los achuar y los sibiar del grupo jibarano que se llamaba antiguamente, los quijos, que son los sucesores de aquellos como Jumandi y Beto que atacaron los pueblos que se habían creado en la zona amazónica, los Waorani y también los pueblos en aislamiento voluntario, que quiero recordar son 3, los Tagaeri, Taromenane y Dugacairi. Hacer esta charla supone un atrevimiento desde la ignorancia. La enorme riqueza de las cosmovisiones de las distintas nacionalidades indígenas hace muy difícil sistematizarlas en un único esquema. Hay una crítica de muchos de los pueblos amazónicos y de las nacionalidades en torno a los antropólogos, historiadores, sociólogos que se han acercado a las culturas de estas nacionalidades. Y también aquí podemos pecar de algo de esto. Muchos de los recopiladores, dicen las nacionalidades, han publicado sus investigaciones con sus nombres y con ello han logrado títulos, colocándose a sí mismos como autores, y han logrado de esta manera también reconocimientos académicos. Algunos dirigentes indígenas han manifestado: nosotros hemos creado muchos doctores, pero no recibimos casi nada de ellos. También se ha tratado de comprender estas cosmovisiones desde categorías y esquemas occidentales, desconociendo las visiones propias de las nacionalidades. Y como digo, esto puede ser también un problema en esta charla que yo estoy dando. Afortunadamente, hoy ya tenemos presencia de autores y autoras de las propias nacionalidades y pueblos, como por ejemplo los que ha hecho Nenquimo en torno a los Waorani, Ampan Caracras en torno a la mitología Shuar, y también lo que han hecho algunas mujeres amazónicas en torno a sus conocimientos ancestrales de la medicina. Quiero indicar también que no se puede entender la medicina ancestral al margen de la cosmovisión de cada uno de los pueblos, de cada una de las nacionalidades. Por ejemplo, estoy presentando en las diapositivas la cosmovisión de los cofanes, que dividen el mundo en 3 ámbitos: uno que es el de la realidad actual, otro que es el mundo del subsuelo, donde todo es al revés, donde todo es diferente, o la cosmovisión Shuar, que gira en torno a Arutan, que gira en torno también al sol, la luna, y también a los Ibias, que son los espíritus destructores, o la cosmovisión de los Xicopai, donde primero hablan de Maijaque, nuestro padre, que vive en el cielo, donde también viven los antepasados, donde también viven los espíritus. Este Maijaque, el padre creador de los secoyas, creó la selva donde vivimos las personas, y hay un mundo igualmente del subsuelo donde viven los antepasados de los Xicopai, que eran personas con rabo al que el dios Paina les quitó el rabo, y ahí aparecieron las personas. En este mundo del subsuelo viven los Jocomo, que era la gente con rabo, y viven los Ucapo, que son las personas, ¿sí? Hay una constante que se da en todas las culturas, que es la figura del yachaj, en quichua del chamán o chamán, del naiké, o el ubisin de los Shuar en las culturas. El espíritu del jaguar entre los Waorani, del yachaj, de los ubisim, el bebedor de yagé entre los secoyas, tiene siempre una conexión con el mundo de los espíritus. Por eso tiene el poder de curar o enfermar a las personas. Su figura está siempre en el centro de las culturas de las nacionalidades.
y tiene un poder para el bien, para generar vida, para curar, o para el mal, para enfermar o causar muerte. Y esto se ve también que durante mucho tiempo, cuando un yachak, un chamán o un naiké o un ubisín causaba daño, era susceptible de ser matado como venganza. Esto lo hemos visto en algunas circunstancias en la Amazonía en años tan recientes como finales del siglo XX e inicios del siglo actual. El poder del yachak o el ubisín o el naiké es un poder porque tiene comunión con las personas, la comunidad, con su pueblo, tiene un poder sobre la cultura, la familia y la comunidad, tiene acceso al mundo de los espíritus y tiene también acceso al espacio superior que es la divinidad. En ese sentido tiene también otro poder y comunión con la naturaleza, con todo lo que es el ecosistema, el reino vegetal, el reino animal y todos los espíritus que habitan en la selva y que están también recogidos en los animales. Este conocimiento y comprensión del mundo por esta comunión puede generar los dos contrapuestos, el bien y el mal, la salud y la enfermedad, la vida y la muerte, y también puede generar la relación con todo el universo familiar y con los enemigos. Y esto se manifiesta también a través de los ritos, los mitos, que son los que recogen esta cosmovisión, y los símbolos que van unidos a esto mismo. Completando la figura del yachak, el saemán, el naiké o ubisín, el yachak cuando cura nunca cura solo. En su ayuda está todo el mundo de los espíritus, las plantas medicinales y en muchas ocasiones las plantas mágicas como el yagé, la ayahuasca en quichua o el natem en shuar, que facilita el ascenso al mundo de los espíritus para curar o dañar. Cuando se daña se envían los dardos de chontapala que causan las enfermedades y la muerte. El yagé estaba reservado para los yachak y enfermos, pero ahora se toma por curiosidad, incluso con turistas, perdiendo el carácter sagrado de esta planta y olvidando también los posibles riesgos que puede ocasionar el consumo del yagé o la ayahuasca sin las debidas precauciones. Ahora hay bastantes casos con mucho fraude en torno al xamanismo, con charlatanes, falsos yachaks, que se aprovechan de la confianza de las personas. El yachak enfrenta dos tipos de enfermedades, las naturales y las mágicas. Naturales son aquellas que se deben a factores como una gripe, como un dolor de cabeza, etc. Y las mágicas son aquellas que se deben a factores sobrenaturales como los dardos de chontapala, los dardos dañinos de otro chamán. Los remedios en este caso tienen que ser mágicos con el uso del yagé, ayahuasca u otras plantas. Cuando un chamán o un ubisín muere, no solo su alma pervive, sino que sus poderes pasan a los espíritus animales del jaguar, la boa o el águila arpía. Sí, ancestralmente las mujeres han estado excluidas de las actividades xamánicas. Entre las plantas medicinales de la medicina ancestral podemos reconocer algunas que se han hecho muy populares, como ellas la sangre de drago, el chuchuguaso, la uña de gato, la guayusa o la copaiba. La copaiba a la que los jesuitas en el siglo XVI-XVII le atribuían poderes casi mágicos para curar las enfermedades de la piel. Las plantas medicinales están reunidas en muchos libros actualmente que recogen estos saberes ancestrales. Uno de ellos es el libro Saberes Ancestrales y Parque Nacional Yasuní, Plantas, Salud y Bienestar en la Amazonía del Ecuador, que fue elaborado con la dirección de Manuela Omairi Ima Omere. Las plantas medicinales
son cultivadas por las mujeres en las chacras o también recogidas en la selva. Solo las plantas consideradas mágicas como la ayahuasca o el guanto también son manejadas por los chamanes. ¿Qué rol ha tenido la mujer en la medicina tradicional? El rol de las mujeres ha sido asignado principalmente al cultivo, recolección y administración de las plantas medicinales, ¿sí? Cultivan las plantas en las chacras o las recolectan en la selva, las preparan y las administran también. Esta actividad es compartida también con algunos hombres, especialmente con los chamanes o los ubishim. Y también las mujeres han sido encargadas de todo el tratamiento de enfermedades de las mujeres y embarazos. Atienden los partos, los embarazos y curan otras enfermedades. Una cosa que se suele plantear a veces como una duda es la cuestión entre la medicina ancestral y la medicina occidental. A veces se presentan como contrapuestas. A mi modo de ver, es una falsa disyuntiva porque no se contraponen, sino que más bien pueden complementarse. Un ejemplo práctico lo hemos tenido durante la pandemia del COVID-19. Muchas de las comunidades amazónicas, algunas teníamos registrados los casos, tenían un nivel de contagio del 70% de las personas de la comunidad y combatieron la enfermedad con la medicina tradicional con mucho éxito. Las promotoras y promotores comunitarios jugaron un papel fundamental. Nuestra visión es que la medicina ancestral, como el uso del chuchuguaso y otras plantas, fortalecieron las defensas de las personas para no sufrir los peores daños que causaba el COVID. En otros casos, obviamente, también recurrieron a la medicina occidental y a la atención médica especializada. Generalmente, las comunidades indígenas amazónicas pasan casi de una manera natural de una medicina a la otra, y cuando la situación es muy grave se termina recurriendo al de los yacha. ¿Qué efectos está teniendo el cambio climático en la Amazonía? Al igual que en todas las regiones del Ecuador, hay también efectos ya muy visibles del cambio climático en la región amazónica. Algunos de ellos son los cambios en los ciclos de las estaciones entre la época de lluvias y época seca. Hay una disminución de las lluvias, pero cuando se dan las lluvias se dan con mayor fuerza e intensidad. Hay un incremento de la temperatura de más de 1,5 grados Celsius en general. Las inundaciones son mucho más frecuentes y más fuertes, que destruyen las casas, las chacras, los cultivos, las infraestructuras y otras iniciativas económicas como el turismo. La destrucción de los ecosistemas de la selva, de esto hablará el doctor Aguilar con mucha más amplitud. La pérdida de biodiversidad por actividades antrópicas, el extractivismo salvaje, muchas veces ilegal, como la minería o la extracción de madera, la contaminación de ríos y fuentes de agua agravan los efectos del cambio climático. La destrucción de todo esto hace que cada día sea más difícil acceder a los recursos de la selva, sobre todo en las comunidades que están muy rodeadas por la colonización o que han incrementado la frontera agropecuaria, y esto hace que escaseen algunas de las medicinas y plantas mágicas ancestrales. Estas deben buscarse muy al interior de la selva, lo que no siempre es fácil y no siempre es posible en todos los sitios. La pérdida de biodiversidad también hacen escasear algunas de las plantas más tradicionales y más raras, ¿sí? Además de los alimentos, ahora en muchas de las chacras tradicionales se cultivan las plantas medicinales más frecuentes, como son la hierba luisa, el orégano, el perejil y otras muchas plantas, y esto implica haber compartido muchos de los elementos con la cultura mestiza que se inscribe alrededor.
Con esto termino mi presentación. Gracias. Yupaichani, Chiga Suyafe Poeja, Saye Wakebi. Entonces aumenta la invasión a los domicilios que tienen estas características. La mayor parte de zonas rurales de la Amazonia tienen viviendas totalmente permeables y estos bichos entran en ellas como Pedro en su casa. Algunas iniciativas de mejorar las viviendas pues les dieron materiales distintos a las comunidades amazónicas y construyeron con nuevos materiales, con cemento, con bloques, pero en el mismo concepto de las que antes eran de madera. La deforestación genera mosaicos de coberturas forestales en las que se incluyen bosque primario, bosque secundario, bosque degradado y cultivos y pastizal. Cada uno de estos paisajes va a jugar un papel distinto. Una primera aproximación que habíamos hecho es identificar las comunidades que mayor transmisión tenían de esta enfermedad y, oh sorpresa, cuando teníamos todavía satélites de poca resolución, encontramos que esas zonas deforestadas eran más calientes y menos húmedas. Eso nos llevó a buscar un efecto mayor. Entonces, estudiamos algunas comunidades con distintos estratos forestales. Una en que se intercalaban colonos y trabajadores e indígenas en zonas de bosque muy fragmentado, cultivos y pasto, una zona de altísima degradación, una zona de bosque secundario y cultivos, una de selva primaria y una selva urbana. El efecto fue incontestable. Encontramos que en la zona más degradada la transmisión del parásito a las poblaciones humanas era muchísimo mayor, mientras que en el bosque secundario era moderada y en la selva primaria no había transmisión. La primera lección es conservar el bosque primario, es una forma de protección a las comunidades. Y también observamos que las comunidades o los grupos de edad que en esas poblaciones estuvieron expuestos al proceso de deforestación, que vieron cómo se destruía el bosque, tuvieron mayor prevalencia de la enfermedad de Chagas, porque estuvieron expuestos. Mientras se tumbaban las palmeras, los insectos volaban a las casas y la intensidad de transmisión se había acelerado durante ese proceso. Las conclusiones fueron, ya con análisis multivariados, incluyendo presencia de elementos, personas infectadas, insectos infectados y paisaje, mostraron que las zonas de mayor degradación tenían pues un riesgo global de mucha mayor transmisión, casi el triple que las zonas ligeramente deforestadas o de bosque secundario, mientras que representaban casi 6 veces más del riesgo de las zonas de atención primaria. Fue simplemente incontestable. Cuando usamos estos patrones, observamos que habían otros efectos sobre la salud. El primer elemento es que la situación de enfermedades vectoriales, deterioro del patrón alimentario, aparecimiento de enfermedades crónicas, violencia y aculturación en las zonas primarias era mínimo, mientras que en las zonas de mayor degradación, representadas por los pastizales, todas estas se deterioraban. El patrón alimentario se había reducido porque las poblaciones abandonaron su forma de vida tradicional y pasaron a cultivar café, cacao, otros productos, y a vender sus productos y cambiarlos por fideo, manteca y cosas no nutritivas. Mientras que las poblaciones que tenían alimentación tradicional tenían aporte de proteínas, de caza y pesca, de vitaminas a través de diversas frutas y carbohidratos a partir de yuca y plátano. El patrón alimentario se deterioraba y todas las otras condiciones de aculturación, especialmente consumo de alcohol, empeoraban. Cuando estudiamos atrás, estoy terminando ya, pues la relación de la malaria, por ejemplo, la malaria es uno de los peores factores de descapitalización en las zonas rurales de los trópicos. Las
los indígenas que estaban en procesos de transmisión tenían tasas de malaria muchísimo más altas. Entonces es pertinente aproximarse a estos problemas desde una lógica de transformación económica en gran escala, zonas de fractura ecológica, de pequeña producción y subsistencia y mega obras públicas que permiten una aproximación mayor. Estos mapas que produjeron sobre raíz la red amazónica, pues nos mostraban que estas son las zonas en donde habían proyectos que iban a producir degradación ecológica en la Amazonía. Pero la expectativa para los próximos 10 años es asustadora. Entonces, esas son las zonas de quiebre ecológico, de crisis enorme, considerando, como hemos dicho ya, que las poblaciones amazónicas son vulnerables, malnutridas, que tienen problemas de salud serias y que tienen un proceso de emergencia de enfermedades transmisibles dramático ligado a la deforestación y al empobrecimiento. Lo que pasó en el 2019 en Brasil es una lección dolorosa. Los propios estados, gobiernos de Brasil, permitieron los incendios que fueron producidos y se perdieron más de 650.000 hectáreas. Hubo el Día del Fuego en agosto del 2019 y simultáneamente se produjo incendios intencionales en Brasil, Bolivia y Paraguay, 650.000 hectáreas. Entonces la Amazonía, si va en ese proceso, pues representa una de las zonas de mayor emergencia de enfermedades, problemas de salud y probablemente de incubación de un nuevo virus pandémico. Por favor. Muchas gracias a Marcelo. Creo que una cosa que nos motiva desde la salud pública es tener información científica de calidad adecuada y oportuna que nos permita alimentar nuestros procesos de promoción y de información y de educomunicación, que es algo que muchas veces no hacemos. Entonces, muchas gracias, Marcelo, por la información que nos has brindado. Y ahora quiero invitar a Alfredo Amores, que desde su experiencia de trabajo también en la Amazonía, nos comente cómo ve esta relación salud y cambio climático. Creo que es esa. ¿Es esa? No, no es cierto. Una carpeta que dice cambio climático. @cambio climático. Estaba todo en una. Puedes conversar hasta eso. ¿Dónde has trabajado? Realmente vemos, ¿no? Llevo yo ya cerca de 40 años y he sido parte también, digo, del desplazamiento, ¿no? Pero en este caso, más bien de la sierra hacia la Amazonía. Y prácticamente desde que vine a la Amazonía me he relacionado con pueblos y nacionalidades, ¿no? Antes de ser profesional de la salud y hace unos 30 años ya como profesional de la salud. El cambio climático, el grupo de expertos intergubernamental del cambio climático, pues manifiesta que los gases del efecto invernadero que produce el ser humano ha sido catastrófico en los 150 años, ¿no? últimos. Actividades antropogénicas como la tala del bosque, ya lo dijo el profesor
Marcelo Aguilar, la quema de combustibles, la ganadería. Últimamente, hace 30 años cuando viajaba en avión no se ve lo que ahora cuando viajas de Quito al Coca, extensiones inmensas de palma africana, ¿no? Cuadrados que uno no cree que es la Amazonía, sino puede ser cualquier otra parte, menos la Amazonía, ¿no? Eso ha aumentado pues del dióxido de carbono, el metano y el ácido nitroso con todo el efecto invernadero. Ahí el cambio climático es tan extenso que se hace difícil encontrar todas las posibilidades que puede afectar a la salud, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, hay efectos directos donde los problemas meteorológicos afectan directamente a la salud, pero también efectos indirectos a través de los sistemas socioeconómicos u otros sistemas, ¿no? En el caso de los efectos directos, mayor sufrimiento para pueblos y nacionalidades, ¿no? Yo hace unos 35 años trabajaba con miembros de pueblos y nacionalidades cultivando pequeñas chacras y fácilmente soportábamos más del mediodía, ¿no? Ahora es muy difícil. El calor es tan intenso que 10, 11 de la mañana ya hay que alzarse porque si no vienen golpes de calor, afecciones. Hace un par de meses falleció un compañero de unos 55 años y decían que fue un infarto cardíaco, ¿no? ¿Cómo puede ser si es 55 años apenas, no? Y entonces ahí vemos que también hay otro tipo de afecciones que están dando, ¿no? Aparentemente, o el agravamiento de las enfermedades respiratorias, circulatorias, la pérdida de salud causadas por, de manera directa, derrames, inundaciones. Ahí quienes trabajamos muy de cerca con pueblos podrán observar esta fotografía, la inundación que produjo los crecimientos de los ríos en Sarayaku, ¿no? Destrucción de los puentes y claro, todo eso cómo afecta a la salud. Efectos indirectos a través de los sistemas naturales, ¿no? Enfermedades respiratorias y los alergénicos han agravado el asma, han agravado, haya una mayor mortalidad de enfermedades cardiopulmonares y claro, de una o de otra manera también afectan las otras enfermedades crónicas como la tuberculosis, ¿no? Enfermedades transmitidas por alimentos y el agua, aumento del riesgo de enfermedades como la diarrea, el crecimiento de aspectos, ¿no? De los patógenos que ahora son mucho más resistentes, ¿no? Ya no funciona fácilmente los antibióticos de primera, segunda generación y eso ha hecho que a veces los médicos abusemos, ¿no? Ya medicamentos de tercera, cuarta generación que a su vez también producen otros efectos, ¿no? Cambio en la distribución geográfica de determinadas enfermedades como la leptospirosis, ¿no? Esto nos alarmó en estos días. No me funciona, pero no importa. En estos días hubo el mensaje de la alerta en la Amazonía de quienes trabajamos en salud de un caso de leptospirosis, ¿no? Aparentemente es chamanismo, pero cuando ya consulté con los compañeros de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud, en este mes hay aparentemente 107 casos de leptospirosis en la población de la nacionalidad Shuar. Y es muy recurrente en los últimos años. Y sabemos que al frente es endémico en el Perú, ¿no? Y eso también entonces nos está afectando a nosotros. Enfermedades transmitidas por vectores, ya lo dice el doctor Aguilar, ¿no? Recrudecimiento del paludismo. Se habla que en los próximos 50 años se va a duplicar los casos de paludismo en el mundo. Aquí es algo interesante en que hay
Marcelo Aguilar es experto, ¿no? Hasta hace poco no se había visto este tipo de vector en el Ecuador. Parece que las situaciones socioeconómicas de los países vecinos, de hecho, que también migren en el Ecuador, ¿no? Esto no existía, ¿no? Inseguridad alimentaria como el abastecimiento del agua, ¿no? Sobre todo afecta a las poblaciones vulnerables, niños, ancianos. Al haber menos alimentación, obviamente vamos a ser más propensos a las enfermedades. Efectos crónicos como el retardo del crecimiento va a contribuir que nos afecte enormemente. También en la salud laboral y grupos vulnerables nos está afectando y eso hace que, sobre todo en pueblos y nacionalidades, ya no se disponga de la misma cantidad de alimentos ni de la calidad de quienes de una u otra manera, yo recuerdo, en chacras que teníamos acá en la Amazonía, sembrábamos de plátano a la yuca y solo íbamos a cosechar. Ahora difícilmente, si solo sembramos y después vamos a ver posiblemente o no creció el plátano o creció las yucas pero no hay producción. Aparentemente no se podría visibilizar a simple vista esos cambios si no hemos vivido ya unas 4 décadas acá, ¿no? Hay cambios realmente radicales. Y finalmente, pues, tal como decíamos antes, ¿no? Que de una o de otra manera es muy difícil atribuir todo al cambio climático. Este es un caso que nos ha llamado bastante la atención y cómo también está afectando la salud mental. Antes de ayer estábamos con la alcaldesa de Sachas, en la provincia de Orellana, y muy preocupada. Hace 20 años, 30 años, uno ni se iba a pensar que los gobiernos autónomos descentralizados estén pensando en ese tipo de problemas, ¿no? Propone urgente establecer centros de tratamiento de personas con depresión. Nos pide a gritos que traigamos un psiquiatra, decimos, pero ¿cómo puede ser, no? Y claro, quienes vivimos también en las comunidades indígenas, este es el caso, que han aumentado los suicidios en pueblos y nacionalidades. Aquí me acuerdo hace un par de años acompañamos a un estudioso español de apellido Acuña, que estábamos haciendo, buscando las causas y hacíamos algunos talleres en pueblos y nacionalidades, ¿no? Y después de un taller, en esa misma madrugada, se suicidó la líder de la comunidad y esposa del presidente, en esa misma madrugada. Y claro, nos poníamos a analizar, de pronto ¿no será que los términos, las palabras generaron la motivación? Y claro, cuando ya profundizamos más, también es un proceso de aculturización, ¿no? Habíamos revisado documentos antes del contacto, o población guaraní de reciente contacto, eso no había. Pero ya en la última generación, en los últimos 10 años, muchos casos para una población muy pequeña, ¿no? Entonces, de esta manera, de una de otra forma, hemos compartido lo que estamos viviendo de manera directa ya en la salud y cómo están afectando a la población de pueblos y nacionalidades, ¿no? Muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias, Alfredo. Creo que este compartir entre la investigación y la vivencia es vital en el trabajo que hacemos. Y desde ahí, más desde la vivencia, yo le voy a pedir a José que nos comparta él, como joven guaraní de su comunidad, cómo está mirando esta situación. Los compañeros que desde su práctica médica, de investigadores, de procesos sociales, nos han dado su mirada. Pero usted, ¿qué piensa, José, al respecto? Hola, Guaponi Gawarik. Creo que todo está con esa ansia de levantar. Todos creo que ya están dormidos, me imagino. Por favor, levante la mano todo el mundo porque está ahí. Que es eso, gracias, dice. Ok, gracias. Bueno, voy a compartir un poco. Parece que ya los compañeros especialistas en este tema de salud se han dado totalmente cómo se está viviendo hoy actualidad en toda área geográfica, ¿no? El tema de salud, bueno, referente
al conocimiento de la experiencia, de mi punto de vista, como wow, como ya mencionaba doctor Amores, la nacionalidad guaraní somos reciente contacto. Y en sí, ha habido muchos tipos de esos problemas de salud, no es tipo así para resolver de noche a la mañana, sino ha sido un problema de largo. Entonces, lo que, de mi punto de vista, la experiencia que he vivido de la comunidad, pude compartir especialmente con mis abuelos, por ejemplo, ¿no? Ellos ancestralmente vivían dentro de la selva, no tenían esas posibilidades y esas necesidades que actualmente hoy tenemos, ¿no? Son variedades de problemas de salud en las comunidades. Por ejemplo, ahorita tenemos problemas del agua, problemas de la piel, la desnutrición especial a los niños. Antes eso no se le veía. Mi nacionalidad era defensor de pueblos, en este caso hoy de lo que delante estaba hablando el André Granda, ¿no? Toda la rincón Amazonía, ese era de nuestras raíces, de nuestros abuelos. Entonces, quizás a pocos seguían perdiendo ese territorio y ahorita quedamos poco, pero todavía tenemos manteniendo esas 3 provincias. Entonces, hablar un poco del tema de salud es amplia, en donde como esta nacionalidad nuestra que es recién contacto y tener esos tipos de problemas también se da por este tipo de cambio climático que está viviendo en las comunidades. Y de lo que yo he palpitado, por ejemplo, un gran experiencia de viva que pasó en pandemia, ¿no? Todo el mundo no sabíamos qué hacer, ¿no? No sabíamos a quién responder porque ni especialistas nos dijeron no hay tratamiento, ahora van a morir. Entonces, como que nosotros teníamos ahí, o sea, nuestra medicina, nuestros conocedores de saberes ancestrales, nuestros médicos ancestrales, y gracias ¿a qué? A nuestra naturaleza, a nuestra selva. Entonces, gracias a eso, nos salvaron muchas nacionalidades, pues ahora eso me imparto porque el conocimiento que yo tengo, vengo de una herencia de nuestros abuelos, que son conocedores de saberes ancestrales, que delante el Javier nos estaba compartiendo el video, uno de los piquenanes, uno de los sabios de nuestra nacionalidad era el Kemperi, ¿no? Totalmente él, gracias a él, pues tenemos muchas de esas experiencias que hemos compartido en tema de salud. Y por mi punto de experiencia en tema de salud, pues es un tema amplio, ¿no? Que quizás un poco conocer, o sea, por qué se nos está afectando, ¿no? En las comunidades, por ejemplo, hablamos de nutrición, de buen vivir. Muchas de las veces entendemos que buen vivir es tener la selva, tener el agua, tener el aire y es suficiente, pero no damos cuenta de que los humanos también necesitamos estar con esa energía como Dios la ha mandado al mundo, como nuestro antepasado lo tenían nuestros dioses, el sol, el poder del jaguar, así, ¿no? Entonces ahora totalmente se cambia y esa modernización a modo de cómo se va llevando el mundo. Entonces es un poco la experiencia que yo he trabajado como joven, como promotor de salud a la vez, como líder comunitario a la vez, y hoy actualmente soy analista y líder de esta comunidad. Y gracias a mis abuelos, a mis abuelas, por estos conocimientos que me han dado, pues ahora estoy compartiendo con ustedes. O sea, es un poco que sería una maravillosa experiencia de poder seguir compartiendo, pero no tenemos tiempo para poder contarles cómo se podría hacer esos efectos que se vive en las comunidades. Entonces, eso de mi punto de vista. Y otro también que también, como mi primera experiencia de este segundo encuentro, es que me he dado cuenta de que trabajar en tema de comunicación, en junta con el tema de salud, ha sido un tema amplio, ¿no? En donde podemos sacar esas ideas, criterios. Quizás muchas de las veces pocos hemos sido escuchados, ¿no? El tema de salud, y ahora estamos viviendo
de una experiencia viviente, por ejemplo. No todas las nacionalidades tenemos el mismo conocimiento, la misma cosmovisión que se puede dar hace rato, ¿no? Por ejemplo, ya el compañero, la presentación decía, ¿no? Los yacha, los quichua, los chuar, la nacionalidad wa, nosotros también tenemos nuestros saberes y eso, gracias en eso, se vive. Pero hoy actualmente, hablando del cambio, tema de cambio climático, donde en mi idioma no es como se entiende el cambio climático, sino se está dando, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros relacionábamos a través del sol, y ahorita el sol es un poco más fuerte, ¿no? ¿Qué significa? Que antes teníamos esos recolectores de fruta, nosotros gracias a la selva vivíamos, pero ahora no se puede hacer ese tipo de actividades en una comunidad. No hay fruta, no se da, se seca la hoja, a veces quizás son humedad seca en los lugares de la selva, en la montaña, y son problemas de cambio climático, se está afectando mucho y quizás a lo largo de tiempo pensamos que cuando vemos a la selva vemos que todo existe en la naturaleza, no, muchas de las veces hay algunos lugares que se está perdiendo, por ejemplo, los árboles que eran sagrados y eso no hay. A través de mientras se va perdiendo los árboles, los parásitos, que son los mosquitos, se están aprovechando también para atacar al humano, ¿no? Entonces es como que delante vieron en una casa, quizás no hay mucha protección, pero esas cosas como que nos llaman la atención y que a lo largo de tiempo podemos afectar muchas otras enfermedades más en las nacionalidades y eso también de la experiencia propia mía que pude palpitar y eso que somos recién en contacto de mi nacionalidad y hay esos tipos de problemas. No porque la población se está aumentando, sino también el aumento de la población por la explotación de madera, delante que hubieron explotación de petrolera y el agua especialmente. Y eso totalmente a lo largo tiempo quizás habrá otras causas más por ese problema de situación que está pasando el mundo, ¿no? Entonces es un poco que yo puedo compartir de mi punto de vista como vigilante comunitario de salud, como promotor de salud, en tema de salud, que ha palpitado durante de mi experiencia de ser joven, ser líder y estar liderando en mi nacionalidad guaraní. Y gracias también a la Fundación Ríos, donde ahorita estoy ocupando un lugar importante de ayudar y seguir protegiendo la selva, en especial en Parque Nacional Yasuní, donde también están asentados nuestros hermanos Tagueri y Taromenani ya. Es sumamente muy importante para proteger, para promover lo que es la prevención de salud, ¿no? Para que ellos sigan aislando ahí en sus casas adentro de la selva y que no llegan muchas enfermedades a afectar a nuestros hermanos Tagueri y Taromenani. Entonces, eso de que lo puedas compartir. Y nada, igual para mí ni tono. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Es muy interesante ver cómo el estudio que puede hacer el doctor Aguilar, la presencia como profesional de salud de Alfredo, se conjugan en la vivencia práctica que nos comparte José. Eso es lo que nosotros tratamos de implementar desde nuestro proceso de formación en salud integral y vigilancia epidemiológica, que podamos combinar los conocimientos técnicos, científicos, la investigación con la vivencia y el trabajo activo de las comunidades para poder en corresponsabilidad cuidar la salud. Desde ahí hay una pregunta para Marcelo. Dice, conociendo los efectos y causas de los niveles de salud en las comunidades, ¿la política pública de salud es adecuada? Ya me van a hacer hablar. Porque ya nos estaban diciendo que ya debemos terminar, pero creo que si alguien más tiene preguntas, sería bueno. Hay dos elementos claves que considerar. El primero, el propio efecto de esta forma de organización espacial que tenemos en la Amazonía, que produce noxas, está produciendo mayor enfermedad de las personas en los aspectos que ya había planteado.
Y el otro elemento insoslayable en este momento es la pospandemia. Durante la pandemia se suspendieron muchos servicios de salud, se dejó de vacunar a las personas, se dejó de cuidar a las personas que tienen enfermedades crónicas, muchas actividades de control de otras enfermedades se suspendieron y además hay un efecto que hablaron los compañeros de la salud mental. El virus de la COVID-19 produce un proceso inflamatorio con efectos a largo plazo y produce un efecto neurológico. De esos efectos, los más notables son falta de sueño, depresión, ansiedad, cansancio y aumento de psicosis y uso de drogas, de adicción a drogas. Estos dos elementos exigen una respuesta muchísimo mayor de la que hemos tenido. Y puedo decirlo categóricamente que en la pospandemia, después del esfuerzo que el gobierno actual hizo para la vacunación, que hay que reconocerlo, fue un trabajo importantísimo, pero en la previsión del perfil de la pospandemia no se ha invertido lo suficiente para poder paliar la situación de salud de las personas. También durante la pandemia, muchos de los elementos de control ambientales fueron relajados, muchos de los elementos de monitoreo dejaron de hacerse y la situación en varios países, en varias zonas de la Amazonía, ha sido considerada durante la pandemia como una demolición ambiental de la Amazonía con todos los efectos adicionales. Así que hay condiciones que están empeorando la situación. Y ahora viene una tercera, que es el fenómeno del niño que está en curso. Entonces es fundamental una inversión en salud muchísimo mayor, una inversión social enorme para poder enfrentar la realidad que estamos viviendo y lo que viene. Muchas gracias a los panelistas y también decir, no todo, o sea, la perspectiva parece muy terrible. Sin embargo, para nosotros la alternativa sí es que todos los actores de manera articulada podamos tener un espacio de trabajo conjunto en corresponsabilidad desde los roles que nos toca vivir. Si soy de la comunidad, si soy profesional de salud, si soy tomador de decisión política, si soy miembro de la cooperación internacional, tenemos un rol en este tema, pero no un rol aislado. Y por eso es que nosotros siempre estamos llamando desde la Mesa de Vigilancia Epidemiológica de la Frontera Norte a una acción conjunta en la que también los comunicadores tienen un rol. Han hablado de la estrategia educomunicacional, de las nuevas redes, ¿sí? De cómo utilizar los medios para llegar a las zonas más alejadas. ¿Por qué? Porque si tenemos información para la promoción, para la prevención de las enfermedades, vamos a poder abordar estos temas también para saber qué hacer frente a estos efectos del cambio climático, del fenómeno del niño que se nos viene. Si sabemos qué hacer, cómo prevenir, cómo actuar, es muy probable que podamos tener una respuesta diferente. Y si no lo hacemos solos, mejor, ¿sí? Muchas gracias.